Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a empezar con algunos temas de trigonometría. La trigonometría es una parte de las matemáticas que estudia las relaciones de los triángulos que hay entre sus lados y sus ángulos. Preferentemente, la trigonometría se estudia a partir del triángulo rectángulo. Ya en alguna ocasión habíamos hablado sobre él. Sin embargo, te recuerdo, el triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Este pequeño cuadrito que tengo aquí me está indicando que es el ángulo de 90 grados. Recordando que los lados del triángulo se llaman hipotenusa, que es el lado más grande, y catetos. Los catetos forman el ángulo de 90 grados. Por ejemplo, aquí en la escuadra, fíjate bien, este lado será la hipotenusa, porque es el lado más grande del triángulo. Y estos dos son los catetos, porque forman el ángulo de 90 grados. Recuerda entonces, hipotenusa y catetos. Ahora bien, aquí en trigonometría, los catetos se van a llamar cateto opuesto y cateto adyacente, según el ángulo que estemos considerando. Por ejemplo, fíjate bien, si yo tomo en cuenta el ángulo A del primer triángulo que tengo dibujado, si yo tomo en cuenta este, ¿ok? Entonces, este lado está opuesto al ángulo, para que lo entiendas, este lado está enfrente del ángulo. Por tanto, este lado le vamos a llamar cateto opuesto. El cateto opuesto es aquel que está opuesto al ángulo que tú consideras o que está enfrente, para que lo entiendas. Entonces, este sería el cateto opuesto. Ahora, ¿qué es el cateto adyacente? El cateto adyacente es el cateto que está junto al ángulo, al ángulo que estás considerando. En este caso, ¿qué ángulo estás considerando? Es el ángulo A. Por lo tanto, este lado B sería el cateto adyacente. Y este lado, como es el más grande, se va a llamar hipotenusa. La hipotenusa siempre va a ser el lado más grande. Entonces, otra vez retroalimentando esto, fíjate bien. Lado que está opuesto al ángulo se llama cateto opuesto. Lado que está junto al ángulo considerado es cateto adyacente. Y el más grande es la hipotenusa. ¿Qué pasa si ahora, en lugar de considerar el ángulo A, consideramos el ángulo B? Bueno, vamos a ver entonces. Si ahora considero el ángulo B, si ahora tomo en cuenta el ángulo B, entonces ya este lado no está frente al ángulo B, sería este de aquí abajo. En consecuencia, este lado, como está frente al ángulo considerado, se va a llamar cateto opuesto. Este cateto está junto al ángulo que estamos considerando. Se llama cateto adyacente. Y este, que es el más grande, se va a llamar hipotenusa. ¿Sale? Es fácil, no es complicado. Recuerda nuevamente, si está frente al ángulo que tú estás marcando o considerando, se llama cateto opuesto. Si está junto al ángulo que estás considerando, se llama cateto adyacente. Y el más grande se llama hipotenusa. Como tip, fíjate bien, la hipotenusa siempre está frente al ángulo de 90.
la hipotenusa siempre está frente al ángulo de 90. Ahora, vamos a verlo aquí en la escuadra, fíjate bien. La escuadra, como tú sabes, es un triángulo rectángulo. Por tanto, tengo, estos dos son los catetos y esta es la hipotenusa. Si tomo en cuenta este ángulo, este de aquí, ¿sí? Entonces, este lado queda frente a mi ángulo, o queda opuesto a mi ángulo. Por tanto, este es el cateto opuesto. Y ese sería mi cateto adyacente. Y obviamente esta es la hipotenusa, porque aparte que es el lado más grande de mi triángulo, está frente al ángulo de 90 grados. Si ahora tomo en cuenta este ángulo de acá, fíjate, tomo en cuenta ahora este ángulo, entonces ahora mi cateto opuesto sería este de aquí. Mi cateto adyacente es este, y esta sigue siendo la hipotenusa. La hipotenusa siempre está frente a mi ángulo de 90 grados. Entonces sería cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Bueno, es importante que esos tres conceptos los entiendas porque eso me va a llevar a las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas no es otra cosa nada más que la relación que existe entre los lados y los ángulos de un triángulo. Existen 6 funciones trigonométricas. Nosotros nada más vamos a manejar 3, que es la función seno, la función coseno y la función tangente. La función seno se define como la relación que hay entre el cateto opuesto y la hipotenusa. La función coseno es la relación que existe entre el cateto adyacente y la hipotenusa. La tangente se define como la relación que existe entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Estas 3 funciones se llaman funciones directas y son las que vamos a emplear, y solamente estas 3 funciones existen en tu calculadora. Hay otras 3 que no vamos a manejar y que se llaman funciones inversas. Y te voy a mencionar cuáles son. Sería la función cotangente, la función secante y la función cosecante. Esas 3 últimas funciones que te acabo de mencionar no las vamos a manejar. Únicamente esas 3. Ok. Ahora, ¿cómo las identifico en mis triángulos? Bien. Como te dije hace un momento, todo parte del ángulo que tú vayas a considerar. Por ejemplo, si consideras el ángulo A, si tú consideras el ángulo A, tengo lo siguiente. Fíjate, para el ángulo A, sería cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces, el seno del ángulo A, por aquí lo voy a poner, el seno de A es igual cateto opuesto entre hipotenusa, como dice la definición. Entonces sería A entre C. El coseno de A, coseno de A, es igual con cateto adyacente entre hipotenusa, o sea, cateto adyacente entre hipotenusa. Por tanto, me quedaría B entre C. Y la tangente de A, es cateto opuesto entre cateto adyacente, o sea, A entre B. Muy bien. Esto es si tomamos en cuenta el ángulo A. Ahora, ¿qué pasa si tomo en cuenta el ángulo B? Si tomo en cuenta el ángulo B, ahora tengo lo siguiente. El seno de B
es igual con cateto opuesto entre hipotenusa. Recuerda que para este ángulo sería cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. Por tanto, el seno de B es igual con B entre C. Coseno de B. Coseno de B es igual con cateto adyacente entre hipotenusa. Cateto adyacente entre hipotenusa. O sea, A entre C. Y la tangente, tangente de B. Tangente de B es igual con el cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto entre cateto adyacente. O sea, B entre A. Ahora bien, si comparamos las funciones, fíjate, el seno de A es igual al coseno de B. El coseno de A es igual al seno de B. Numéricamente sí, pero cuando calculamos los ángulos, es decir, si yo calculo un ángulo, los ángulos son diferentes. Numéricamente sí pueden ser iguales, pero angularmente son diferentes. Más adelante vamos a ver cómo obtenemos los ángulos. Bien, vamos con otro ejemplo. Si tengo el triángulo DEF. Ahora, en este triángulo ya no tengo letras. Además de letras tengo números. Fíjate bien. Voy a tomar en cuenta el ángulo D. ¿Sale? Si tomo en cuenta el ángulo D, tengo cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. Entonces, seno del ángulo D es igual cateto opuesto entre hipotenusa. O sea, esto es igual con 4/5 o 4/5. Coseno del ángulo D. Esto es igual con cateto adyacente entre hipotenusa. O sea, 3/5. Y tangente del ángulo D, esto es igual con cateto opuesto entre cateto adyacente. O sea, 4/3. Aquí una observación, además, fíjate, aquí ya no escribí la palabra coseno completo, ya nada más la abrevé cos. Aquí tampoco ya no escribí la palabra tangente, la abrevé como tan. Estos serían los valores de las funciones para el ángulo D. Puedes preguntarte ahorita, ¿y no se divide? Sí, se tiene que dividir, pero por ahorita no me sirve de nada que hagamos la división para las funciones. Únicamente lo que me importa es que sepas identificar los valores que son para la función seno, coseno y tangente según el ángulo que estamos considerando. Bueno, de tarea te voy a dejar que tú determines las funciones trigonométricas, o sea, que tú obtengas la función seno de E, coseno de E y la tangente de E. Para que practiques en tu casa, tomando en cuenta el ángulo E. Bueno, pues nos esperan unas clases muy importantes, muy divertidas sobre este tema de trigonometría, que te van a servir también para que tú resuelvas más adelante problemas de física y también algunos problemas de matemáticas ya cuando vayas a la prepa. Y bueno, espero que esto lo hayas entendido. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, ya sabes, estamos en contacto. Me alegro que te encuentres bien. Es todo. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.